dice que el documento está escrito como sueño para la Amazonia. Y el sueño siempre es una esperanza. No es solamente lo que vemos o lo que vamos a juzgar, sino el futuro. El futuro. Tenemos que ver en todos, en esto, estas tres cosas. No quedarnos solamente con lo existente. Y por eso se llama sueño para la Amazonia. Porque la Amazonia es una totalidad plurinacional, interconectada por 9 países. Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Venezuela y Guayana Francesa. Y en estos sueños de la Amazonia tenemos 4 sueños en particular para buscar la manera de cómo mejorar. Primero, que se luche por los derechos de los pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada, su dignidad sea promovida. Esto es el sueño social. El otro es el sueño cultural, que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Y tenemos, por supuesto, ahora el siguiente, que es el sueño ecológico, que estudie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante, que llena sus ríos y sus selvas. Y por último, el sueño eclesiástico, sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonia, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Estos 4 sueños, en lo que es, en lo que juzgamos o pensamos sobre eso, y al final vamos a darle también nosotros, poner de nuestro corazón una salida, o sea, una solución, o tratar de entre todos buscar una solución al problema que se nos presenta. Antes que nada, primero hace falta un gran grito profético, una ardua tarea por los más pobres. Son los que están sufriendo los indígenas de esa zona. La Amazonia enfrenta un desastre ecológico tremendo. Un verdadero planteamiento ecológico se convierte en un planteamiento social que integra la justicia en las discusiones sobre el ambiente. Tenemos que pensar en una ecología integral, no solamente viendo bien la cosa ecológica, sino viendo todos otros problemas que se presentan alrededor. Y por eso tenemos que destacar la parte social de los indígenas. Injusticia y crimen. Los intereses colonizadores expandieron y expanden. Alentó los movimientos migratorios más recientes de los indígenas hacia las periferias, salir de los ríos hacia selva adentro. Estamos siendo afectados por los madereros, los ganaderos y otros terceros. Por ejemplo, también hay salida de minerales. Benedicto XVI, y esto debemos tenerlo muy en cuenta, denunciaba la devastación ambiental y las amenazas a la dignidad humana de sus pobladores. Ya desde 1980 esto comenzó a hacer algo tremendo, el problema de la deforestación. Injusticia y crimen, continuación. Desde afuera de los países, los poderes locales, con la excusa de desarrollo económico, ahí lo dice desarrollo, participan en alianza con el objetivo de arrasar la selva. Fíjense que es desarrollo, pero un desarrollo que no tiene en cuenta a los indígenas. La disparidad de poder es enorme. Los pobres no tienen recursos para defenderse y los ricos se están haciendo cada vez más ricos. Y podemos decir con toda tranquilidad, y los nativos pasando hambre y necesidades. No podemos permitir que la globalización se convierta en un nuevo tipo de colonialismo. Y eso es lo que está pasando. Un nuevo colonialismo disfrazado de globalización. Es necesario indignarse, como lo hizo Moisés y como se indignaba Jesús,
y Dios ante la injusticia. Me permito leerle un momentico bien a Amós. Para mí es el profeta de la justicia. Y nos dice así: hay de lo que convierten la justicia en veneno y arrastran por el suelo el derecho. Odian al que juzga rectamente en el tribunal y detestan al que testifica con verdad. Por eso, por haber pichotado al pobre, exigiéndole un tributo de grano, si construyen casas de piedras talladas, no las habitarán. Si plantas viñas selectas, no beberán de su vino. Porque yo conozco sus muchos crímenes e innumerables pecados. Oprimen al inocente, asentan sobornos y atropellan a los pobres en el tribunal. Yo creo que esta lectura viene bien a lo que está sucediendo, que ha estado sucediendo. Esta historia de dolor y de desprecio no se sana fácilmente. Todos tenemos que poner de nuestra parte, no solo con oración, sino ayudando en lo que se pueda. El desafío consiste en asegurar una globalización en la solidaridad. Como ve, hay respuestas y tenemos que afincarnos en estas respuestas, sin dejar a nadie al margen, no dejar a los nativos al margen, que incluya dentro de ese proceso de desarrollo. Se pueden buscar alternativas y energías que no contaminen, que no destruyan el medio ambiente y la cultura. Tratar de ser hoy realmente humanos, tratarnos como humanos y buscar que se traten como humanos a los indígenas. Tenemos un sentido comunitario en esa zona. La lucha social implica una capacidad de fraternidad, un espíritu de comunión humano, sin disminuir la libertad personal. Los pueblos originarios de la Amazonia tienen un fuerte sentido comunitario. Todos se comparten y la vida es un camino comunitario. Desde las tareas y las responsabilidades se dividen y se comparten en función de qué, del bien común. Ojalá que nosotros crezcamos también en el bien común en nuestras sociedades. Multiplica el efecto desintegrador del desarraigo que viven los indígenas, que se ven obligados a emigrar a la ciudad en medio de hábitos urbanos más individualistas y de un ambiente hostil. Es decir, que pierden al ir a las ciudades el problema de comunidades cristianas. Pero los obispos de Ecuador reclamaron un nuevo sistema social y cultural que privilegie las relaciones fraternas en un marco de reconocimiento y valoración de las diversas culturas de los ecosistemas, capaz de oponerse a toda forma de discriminación y dominación entre los seres humanos. Los ecosistemas allí en la Amazonia están sumamente amenazados, porque no solamente son los árboles, son los animales, son los seres humanos. Instituciones dañadas. El Laudato Si, que ya sabemos que fue lo que el Papa hizo en su encíclica. Todo está relacionado. También la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de la vida humana, la pérdida de la libertad, la justicia y la violencia. Eso es lo que es una ecología integral, que tiene en cuenta mucho al ser humano, a las plantas, a los animales, al medio ambiente, a la vida, a la salud. Se refiere a una cultura que envenena al Estado y sus instituciones, permeando todos los estamentos sociales, incluso las comunidades indígenas. Es un verdadero flagelo moral que pierde la confianza en todas las instituciones y sus representantes. Se deja de creer con los que mandan, con los que dirigen, con los que forman parte y llevan adelante la conciencia de Brasil o de otros pueblos que están alrededor. No podemos excluir que miembros de la Iglesia hayan sido parte de la red de corrupción, a veces hasta el punto de aceptar guardar silencio, a cambio de ayudas económicas para obras eclesiales. Es que sencillamente la Iglesia es todo, la Iglesia es
los miembros, todo el pueblo de Dios está ahí y necesita ayuda, no solamente es el templo. Necesidad del diálogo social. La Amazonia debe ser también un lugar de diálogo social, especialmente entre los distintos pueblos originarios, para encontrar formas de comunión y de lucha conjunta. Los indígenas son los principales interlocutores, de los cuales tenemos que aprender nosotros como tal, pero ellos saben lo que es el diálogo y esa es la solución mayor que puede haber, un intercambio entre ellos. El diálogo no solamente debe privilegiar la opción preferencial por la defensa de los pobres, marginados y excluidos, sino que los respeta como protagonistas. Ellos tienen derecho de haber participado cuando se desalojaban de los ríos, cuando iba hacia la periferia, cuando iban hacia el interior, el cual era una nueva vida. Quizás nosotros todos tenemos experiencia también de esto, cuando tuvimos que abandonar nuestra riqueza y nuestros pueblos. El asunto es promover la Amazonia, pero no colonizarla culturalmente, sino ayudar que ella saque lo mejor, cultivar sin desarraigar. Es decir, hay que cultivar esto de una manera, bien, que sea con la participación de todos los indígenas y de todos los presentes en esa zona donde se vive. Como ven, tenemos que entrar en otro sueño, en el sueño cultural. Es muy importante esto. En el Amazonas existen muchos pueblos y nacionalidades. Hay más de 100 pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Hay que evitar que sean salvajes e incivilizados. Hay que ayudarlos a crecer. Hay que ayudarlos en su educación. Hay que ayudarlos para que ellos, como se dice, toman conciencia y hagan lo que su destino merece. Y no imponerles desde afuera nada. Antes de la colonización, la población se concentraba en las márgenes de los ríos y lagos, pero el avance colonizador los expuso al interior de la selva. En las ciudades se convierte en el escenario de un doloroso descarte, que verdad que vemos esto y el corazón se nos aprieta, porque es quitarnos aquellos lugares donde nacimos, donde vivimos mucho tiempo y de pronto nos obligan, nos expulsan, nos matan para que nos vayamos de ahí. Cada pueblo que logró sobrevivir en la Amazonia tiene su identidad cultural y una riqueza única. Y eso hay que respetarlo y hay que buscar que eso se empiece a respetar más y se le dé la oportunidad para que ellos vivan culturalmente sus raíces. Los grupos humanos, sus estilos de vida y sus cosmovisiones son tan variados como el territorio. Se han adaptado a la geografía y a sus posibilidades. No son lo mismo los pueblos pescadores, los pueblos cazadores, los recolectores de tierra adentro y los cultivan las tierras inundables. Estas tierras inundables, sobre todo cuando comienza en abril las grandes lluvias, se hace bastante difícil trabajar en ellas, porque es como un desborde de todo el Amazonas. Para evitar la dinámica de empobrecimiento humano, hace falta amar y cuidar las raíces, porque ellas son un punto de arraigo que nos permite desarrollarnos y responder a nuestros desafíos. Nuestras raíces hay que protegerlas siempre, igual que esos indios tienen derecho a defender las mismas. Durante siglos los pueblos amazónicos transmitieron su sabiduría cultural de modo oral, con mitos, leyendas, narraciones que recorrían los bosques, llevando historias. Que los ancianos hagan largas narraciones y los jóvenes la escuchen. Era un tipo de cultura muy arraigada, en el cual tú conocías de dónde venía, cómo estaba y hacia dónde debe ir. Y fue en la familia humana, de allí donde todas estas cosas se fueron manteniendo. Hay un encuentro intercultural, preocupación que se pierda la riqueza cultural.
Los pueblos han empezado a escribir y desarrollar el sentido de su costumbre, muy natural en cualquier cultura y en cualquier nación. La Amazonia se convirtió en fuente de inspiración artística, literaria, musical, cultural. Han tenido numerosas personas, artistas que han ido allí y han visto la belleza de aquello y lo que está sucediendo. La realidad cultural está entrelazada con la naturaleza, con un fuerte sentido comunitario. Qué cosas más bellas. Una cultura unida a la naturaleza. Quizás a nosotros nos falta eso. Nos falta estar más unidos a lo que es la naturaleza humana y a todo lo que existe. Una cultura puede volverse estéril cuando se encierra en sí misma y trata de perpetuar formas de vida anticuadas, rechazando cualquier cambio y confrontando sobre la verdad del hombre. El hombre necesita la cultura y es su cultura la que vio nacer, la que vio desarrollándose y cómo permanecer en la misma cuando se sufre tanto y cuando se derrumban muchas las raíces. En la Amazonia, entre los distintos pueblos originarios, es posible desarrollar relaciones interculturales donde la diversidad no sea una amenaza. Sin embargo, las mayores comunicaciones de la Amazonia son los ríos y los lagos, y eso se fue perdiendo, porque al dejar los ríos y los lagos se pierde la comunicación y la acción entre todos los pueblos de la Amazonia. Culturas amenazadas. La economía globalizada daña la riqueza humana, social y cultural. Las tres son dañadas. La desintegración de las familias a partir de migraciones forzadas afecta la transmisión de los valores de su cultura. La familia es siempre la institución social que mantiene vivas nuestras culturas. Los pueblos indígenas se hagan presentes en los medios de comunicación ya existentes. Es muy natural. Ojalá que podamos lograr que de nuevo todas esas familias desintegradas se vuelvan a unir y llevar a sus parientes, a sus hijos, el sueño cultural es una mejor cultura para ellos. Para la Amazonia hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y la cultura, y así entender que el desarrollo de un grupo social requiere del continuo protagonismo de los actores sociales de su propia cultura. Estos pueblos originarios nacieron y se desarrollaron en íntimo contacto con el entorno natural, y eso forma parte de su vida. Nosotros sabemos lo que forma parte de nuestra vida. Ellos también, pero se lo están negando. Entramos ahora al sueño ecológico. El sueño ecológico no podemos separarlo de los demás sueños, ni del sueño eclesiástico, porque eso es todo. Es el sueño humano, es el sueño social, es el sueño cultural que va incluido en todo esto. Por eso se llama siempre una ecología integral y por eso nosotros promovemos una conversión ecológica integral. Es muy importante esto, incluirlo todo en un gran sueño Amazonia. En una realidad cultural como la Amazonia hay estrecha relación del ser humano con la naturaleza. La existencia cotidiana es siempre cósmica, en contacto directo con el medio ambiente en que vivimos. El Señor, que cuida mucho de nosotros, nos enseña a cuidar también de nuestros hermanos y hermanas y del ambiente que cada día nos regala. En el Amazonia se comprende mejor las palabras del Papa Benedicto XVI, cuando decía que además de la ecología de la naturaleza, hay una ecología que podemos decir humana y que a su vez requiere una ecología social. Somos agua, aire, tierra y vida del medio ambiente creado por Dios. Pedimos que cesen los maltratos y el exterminio de la madre tierra. La tierra tiene sangre y se está derramando. Las multinacionales le han cortado las venas a nuestra madre tierra. Documentos de Colombia, eso fue
un poco antes de Laudato Si. Hay que tener el sueño del agua. El agua es la vida allí, ha sido la vida. Y ustedes saben lo que es que lo separen del agua como medio de todo y nos metan tierra adentro. En la Amazonia el agua es la reina, los ríos y arroyos son como venas y toda forma de vida está determinada por ella. El agua deslumbra en el gran Amazonas, que recoge y vivifica todo a su alrededor. Es además la columna vertebral que armoniza y une. El río no nos separa, nos une, nos ayuda a convivir entre diferentes culturas, lenguas. Los poetas populares se enamoran de aquella inmensa belleza y si quizás nosotros fuéramos allí, nos quedábamos con la boca abierta, admirando esa belleza. El grito de la Amazonia, la verdad insoslayable es que en las actuales condiciones, tanta vida y tanta hermosura están tomando el rumbo del fin. ¿Por qué seres humanos somos tan egoístas? El equilibrio planetario depende también de la salud de la Amazonia, junto con el bioma, es decir, del Congo y de Borneo. Deslumbra por la diversidad de los bosques, de los cuales dependen los ciclos de las lluvias, el equilibrio de un clima, del clima y una gran variedad de seres vivos. Y todo eso, señor, está desapareciendo. El grito de la Amazonia. Continuamos con esto porque es verdad que es un grito que hay que lanzar a toda la humanidad. Funciona como un filtro del dióxido de carbono que ayuda a evitar el calentamiento de la Tierra. Cuando se elimina la selva, esta no es reemplazable, porque queda una tierra con pocos nutrientes y se convierte en territorio desértico o pobre vegetación. El interés de unas pocas empresas poderosas no debería estar por encima del bien de la Amazonia y de la humanidad entera. Nos están llevando a la muerte de la tierra. No es suficiente prestar atención al cuidado de las especies más visibles. En riesgo de extinción, tener en cuenta el buen funcionamiento de los ecosistemas, ya de eso dijimos, los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los reptiles y la innumerable variedad de microorganismos. Así comenzó la Tierra con los microorganismos 30.000 millones atrás. Y el agua es un bien esencial para la sobrevivencia humana, pero las fuentes de contaminación son cada vez mayores, producto precisamente de los fósforos, de los nitrógenos que salen de las siembras en la agricultura de la soya. Y también los ríos se van cada vez más, que no se pueden usar esas aguas para otras cosas. El grito de la Amazonia. Es verdad que además de los intereses económicos de empresarios y políticos locales, están también los enormes intereses económicos internacionales. Sí, hay grandes inversiones de bancos externos apoyando toda esta extracción forestal y las siembras. Y hay también, hasta muchas veces a lo mejor, algunas carnes que nos comemos aquí son productos de allí. A los pueblos originarios corresponde recibir, además de la formación básica, la información completa de los proyectos. Por supuesto, eso nunca sucedió. De su alcance, de sus efectos y riesgos, para poder relacionar esta información con sus intereses y con su propio conocimiento del lugar. Dar su consentimiento o proponer alternativas. Oye, eso es respetar la libertad de los indígenas. Deberemos insistir en la urgencia de crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas. Esta es la parte positiva, donde yo creo que todos debemos pensar, y no solamente allí, sino en otras partes del mundo y en este país. La profecía de la contemplación. Esta profecía de la contemplación es muy importante que todos
con la absorbamos. Muchas veces dejamos cauterizar la conciencia. No queremos ver las realidades que nos envuelven y lo que está acabando con nosotros o con la tierra. Como el ser humano se las arregla, nos arreglamos para alimentar todos los vicios autodestructivos, intentando no verlo. El mal no lo vemos, luchando para no reconocerlo, luchamos contra nosotros mismos, no tomamos la decisión de decir esto es inadecuado. Entonces, las decisiones importantes y actuando como si nada ocurriera, hay que abrir las conciencias y por eso hay que ver la conciencia de todos y elevar la conciencia evolutiva y elevar la conciencia del problema cultural, el problema social y también el problema ecológico. Quiero recordar que cada una de las especies tiene un valor en sí misma. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales. Se extinguen por razones de la acción humana. Eso no es por la naturaleza. Eso somos nosotros que estamos destruyendo la tierra. Podemos contemplar la Amazonia y no solo analizarla para reconocer su misterio. Podemos amarla y no solo utilizarla para que el amor despierte un interés hondo y sincero. Podemos sentirnos íntimamente unidos a ella y no solo defenderla. Y entonces se volverá nuestra, como una madre. La vamos a llevar en nuestro corazón, en nuestra vida. Ver el sufrimiento de tantas personas y de tantos pueblos. El mundo no se contempla desde fuera, sino desde adentro, reconociendo que el Padre nos ha unido a todos. Esto es importantísimo. Recuerde que la creación fue hecha para todos los seres humanos. Demoró siglos y años para prepararlo. Sin embargo, lo recibimos todo en nuestras manos. No somos dueños del mundo, somos administradores. Qué difícil es aceptar que somos simples administradores de los bienes de la tierra. Despertemos el sentido estético y contemplativo que Dios puso en nosotros. Si estamos en comunión con la selva, nuestra voz se unirá a la de ella, se convertirá en oración. Esta conversión interior es lo que podrá permitirnos llorar por la Amazonia y gritar con ella ante el Señor. Igual que lloramos por la Amazonia, podemos llorar por otras partes del mundo que están pasando procesos similares. Dios Padre nos convoca a ser sus instrumentos. En escuchar el grito de la Amazonia, los creyentes encontramos en la Amazonia un lugar teológico, un espacio donde Dios mismo se muestra y convoca a sus hijos. La gran ecología siempre incorpora un aspecto educativo que provoca el desarrollo de nuevos hábitos en las personas y en los grupos humanos. No habrá una ecología sana y sustentable capaz de transformar algo si no se le estimula a optar por otro estilo de vida, menos voraz, más sereno, más respetuoso, menos ansioso, más fraterno y sobre todo sabiendo que somos simples administradores de las riquezas del mundo. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. No pensamos en fenómenos climáticos o desastres naturales, también crisis sociales, la obsesión por un estilo de vida consumista, solo cuanto unos pocos pueden sostenerlo solamente, podrá provocar violencia y destrucción. Tener. Vamos a pararnos de tanto tener y vamos a ver las cosas un poco de una forma más humana, más real, más con un sentido de solidaridad con todo, con la naturaleza, con el hombre, con los indígenas, con el mundo. La Iglesia quiere aportar al cuidado y crecimiento de la Amazonia. Termino y les doy las gracias y les pido por favor que no solamente veamos lo que nos dice el documento, lo que pensamos, sino también cómo podemos ayudar, ¿sí?, para que la Amazonia sea un lugar de vida positiva
en un futuro. Muchas gracias.